Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal, espero que estéis muy bien, yo por aquí estoy muy bien y bueno, yo os vengo a hablar de un tema que me parece súper interesante, que me parece muy importante y que pues ha sido una parte muy notable de mi crecimiento en estos últimos 2 años. El tema del que os vengo a hablar hoy es de la regla, ya lo estaréis viendo en el título, y del ciclo menstrual con la intención de contribuir a romper el tabú que hay todavía alrededor de ella, pero más que el tabú, sobre todo la demonización que hay sobre ella y la connotación tan negativa que se le ha atribuido y que a nosotras como personas que nos hemos criado en esta sociedad tenemos tan metido dentro de la cabeza que no nos damos cuenta y no lo cuestionamos. Y realmente a mí cambiar la concepción de la regla me ha hecho crecer muchísimo y me gustaría, pues, sí me gustaría que para las personas a las que os resuene un poco lo que estoy diciendo, encontréis un poco de apoyo, encontréis un poco de bases de cómo avanzar en este tema, cómo conocerlo mejor y cómo reconciliaros con el ciclo menstrual y, de ser posible, pues ayudar a otras personas a que puedan hacer un viaje similar. Así que al final me he dado cuenta de que un buen hilo conductor era contar mi propia experiencia y mientras estaba contando este story time, ir contando aquellos conocimientos y aquellas cosas de las que me había dado cuenta de que tenía una concepción totalmente errónea de ellas. Así que esta es la historia de cómo pasé de considerar mi regla como algo odioso, molesto, desagradable y muy doloroso a pasar a entenderla y a vivirla como lo vivo ahora, que es como un proceso profundamente espiritual, profundamente bonito, sagrado y sin dolor. Mi primera regla me vino a los 13 años más o menos y yo ya sabía lo que era la regla, me había hablado de ello mi madre, me habían hablado de ello en el colegio, en naturales, entonces no me pillaba totalmente de sorpresa, pero viéndolo ahora desde mi punto de vista me doy cuenta de lo que se nos enseña cuando todavía no nos ha venido la regla y nos va a venir. Es realmente nada. Lo único que nos dicen, lo único que nos enseñan en el colegio cuando lo estudias o incluso tu madre sin ninguna mala fe, porque es lo mismo que le han enseñado a ella, es que vas a sangrar por tu vagina una vez al mes y que eso va a ser pues durante la mayor parte de tu vida. Lo único que sabes de la regla es que vas a tener un síntoma físico, un síntoma muy visible, muy notable, y es que vas a sangrar, pero no sabes nada más, no sabes cómo te vas a sentir, no sabes cómo gestionarlo, no sabes nada de todo lo demás que conforma el hecho de ser una persona que menstrua. En otras culturas, sobre todo algunos pueblos indígenas, la regla no tiene esta connotación tan negativa y la primera menstruación se celebra como algo bueno y algo bonito. Se monta lo que se dice una carpa roja, que es un espacio donde las mujeres más mayores que la niña o sus amigas, su familia, pues acuden todas allí, tienen una especie de reunión, fiesta en la que le cuentan todo sobre la menstruación y todo sobre ella y su ciclo, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, a nivel espiritual, sobre todo, para que la niña entienda como eso es parte de ella y es una parte muy bonita de ella. Y todo esto no se explica sencillamente diciendo pues vas a tener tal síntoma, sino que se explica con toda una imaginería, con cuentos, con leyendas, con experiencias, con trucos. Y es como un espacio realmente dedicado a hablar de eso sin tabús, sin miedos y sin tener que esconderlo nada, porque al fin y al cabo no hay nada que esconder. A nosotras como personas de esta sociedad nos daría mucha vergüenza hacer algo así probablemente, pero es porque tenemos muy metido en la cabeza que la regla es algo íntimo, de lo que no se debe hablar con otras personas, que nos da recelo hablar de ello, que tenemos que esconderlo, que es nuestro y... Así que lo que sentí con mi primera regla, como imagino que muchas de vosotras, fue que era algo malo, algo que se tenía que esconder, algo que me sacaba de mi dinámica conocida y que no me gustaba y que era negativo, algo que daba miedo, algo que creaba confusión. Me acuerdo de pensar,
ya está, pues ahora esto va a tener que ser así cada mes. Y esa frase, ese pensamiento cayó sobre mí como una lápida, como pensar que ahora esa condena formaba parte de mi vida y iba a tener que pasar por ella cada mes. Empezando ya así con mal pie, los primeros años mi relación con la regla fue muy mala. No la intentaba invisibilizar tanto que no llevaba la cuenta de cuándo me tenía que venir y cuándo no. Además, los primeros años se acostumbra a ser más irregular. Me dolía mucho, al no llevar la cuenta siempre me pillaba de improviso, no sé por qué, es como que me avergonzaba y no, como que la rechazaba. No tenía nunca compresas porque nunca recordaba cogerlas o porque nunca quería pensar en ello y entonces cogerlas y tenerlas guardadas por si me venía la regla. Es como que estaba todo, no sé, mi cabeza lo había entendido como algo malo y algo vergonzoso y algo que no quería que formara parte de mi vida y entonces pues lo ignoraba y es algo que no se puede ignorar. Además me acuerdo de que fue un mal año porque era mi primer año de instituto y yo no me adaptaba, me sentía muy fuera de lugar, ese instituto me parecía horrible, luego ya me cambié en segundo a otro instituto que era una maravilla, pero primero fue un poco chungo y esto como que aún contribuía más a la chunguez de todo eso. Pero bueno, después de los primeros años seguí creciendo, ya entré en la adolescencia, empecé a tener un poquito más de cabeza para este tema, llevaba la cuenta de cuándo me tenía que venir la regla, ya tenía mis compresas, todo el rollo, todo normal, pero la regla me dolía muchísimo. Los primeros años me parece que es normal que duela porque el cuerpo aún se está acostumbrando un poquito, pero cuando tú ya tienes tu regla establecida, desde hace unos cuantos años, 3 años o así, o 4, ya todo tiene que empezar a tomar un control y el dolor intenso no es normal. Y esto es importante porque en este vídeo voy a hablar del tema del dolor y de qué nos produce muchas veces el dolor en el caso de que no tengamos ninguna enfermedad, porque si tenemos alguna enfermedad, ese dolor nos está avisando de que hay algún problema. Entonces eso es lo primero, confirmar o desmentir que ese dolor esté relacionado con alguna patología. Así que todo lo que os voy a contar yo es el camino de una persona que no ha tenido que lidiar con ninguna enfermedad, porque la persona que sí tiene que lidiar con algo así, pues tiene que seguir un camino algo diferente, que pasa por tratar esa enfermedad para poder sobrevenir y paliar ese dolor. Recuerdo que una vez se me quedó súper grabado esto, fui a la ginecóloga y le dije en la revisión que me dolía mucho la regla y se lo dije en plan de pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Y ella lo único que me dijo fue que no tenía nada y que era normal que a las chicas que todavía no hemos parido nos duela mucho la regla y que si me dolía mucho empezara a tomarme ibuprofeno antes de que me viniera la regla cuando tuviera los primeros síntomas y me lo tomara cada 6-8 horas, como si estuviera enferma, como si estuviera, pues no sé, necesitar un tratamiento para algo, pues que yo hoy me toca la regla, pues ya me tomo el ibuprofeno por la mañana que así no me duele. Y ese fue su consejo. ¿Y qué hacía yo entonces para gestionar el dolor? Pues básicamente eso, tomar mi ibuprofeno, intentar seguir como si no pasara nada en mi vida. No me lo tomaba como me lo había dicho ella porque de hecho me acuerdo porque me impactó y dije, hostia, no, vas un poco flipada, que me tengo que estar tomando aquí una caja de ibuprofenos una vez al mes. Y entonces me lo tomaba realmente cuando el dolor empezaba a ser tan fuerte que me dolía tantísimo que me lo tenía que tomar y eso es lo que hacía. Llegamos más o menos ya a mis 23 años y a esta edad me empiezo a interesar mucho por el tema de la espiritualidad y entre ello me empiezo a interesar y a curiosear sobre la regla y el ciclo menstrual como algo sagrado. Me empieza a resonar muchísimo todo eso y me empiezo a dar cuenta de que el concepto tan negativo que había tenido de ella era injusto e injustificado y que se puede tener una relación mucho más bonita y mucho más sana con nuestro ciclo, que al final es un ciclo precioso que contiene en sí mismo el poder de la vida. Y ya con todo esto me fui metiendo en este tema y fui descubriendo cosas, empecé a usar la copa menstrual ya, me di cuenta de que me venía la regla en luna nueva y ovulaba en luna llena, lo cual me parecía muy bonito y muy mágico y empecé como a sincronizarme con descubrir este ciclo y con cambiar la concepción que tenía de él
pero no me imaginaba que solo estaba rascando la superficie y que había muchísimo más debajo de todo eso. Durante esa época un aprendizaje que me pareció muy interesante, y aquí nos vamos a meter un poquito en tema de historia, es que el concepto tan negativo y tan tabú y a la vez tan invisibilizado y demonizado de la regla y del ciclo menstrual es un constructo social que se ha producido a base de siglos y siglos y siglos de machaque con esas ideas. Se suele culpar mucho de esto a las religiones monoteístas, y si bien sí que han contribuido muchísimo, y eso ya lo veremos, a la imagen que se tiene de la menstruación como algo malo y algo impuro y algo que hay que esconder y que es negativo, la verdad es que todo esto comenzó mucho antes, comenzó en las primeras sociedades patriarcales. En la antigua Roma y en la antigua Grecia ya había una concepción negativa de la menstruación. ¿Y por qué se daba esto? Pues porque la menstruación era poder. Al principio de los tiempos, cuando el hombre se empezaba a formar a sí mismo, con su sociedad, con su espiritualidad, con las primeras religiones, la sangre menstrual era la substancia de la vida, era lo que creaba la vida dentro del vientre de las mujeres. Y las mujeres, por lo tanto, eran los seres que poseían en sí mismas el misterio de la vida y de la muerte y estaban más cerca del concepto de aquello divino que los hombres no entendían, que tenía la capacidad de crear la existencia. La mujer era como ese nexo entre lo divino y lo salvaje y lo humano y lo social. Y esto le hacía un ser tremendamente poderoso. ¿Y qué sucede cuando tenemos a dos grupos de personas y uno de esos dos grupos tiene un enorme poder que el otro grupo no es capaz de comprender? Pues que el grupo que no tiene poder intenta silenciar, intenta acallar o intenta quitarles el poder al grupo que sí que lo tiene por miedo. Y el miedo, ese poder que al fin y al cabo no comprendían cómo funcionaba, y lo que no entendemos nos da miedo, pero que al fin y al cabo daba a las mujeres el control sobre la creación de la vida, pues fue lo que comenzó a contribuir junto con la sociedad patriarcal, en la que la mujer pues tenía que irse viniendo a menos a toda esta concepción negativa de la menstruación. Y es que es muy interesante y muy importante comprender que toda esta concepción negativa de la menstruación viene por el reconocimiento de que hay un enorme poder en ello. En la antigua Roma, Plinio el Viejo dijo, por ejemplo, no hay nada más poderoso para bien o para mal que la sangre menstrual de las mujeres. Para bien o para mal. Plinio el Viejo ya estuvo diciendo que las mujeres menstruantes podían secar los campos y hacer yermos los cultivos, que convertían el vino en vinagre, pero también en esta época se creía que la sangre menstrual podía curar muchas afecciones de la piel, podía curar la lepra, podía curar la epilepsia, o sea que había ahí como una especie de concepción dual de la menstruación, pero lo que está claro es que les daba miedo. Luego ya con la llegada de las religiones monoteístas, toda esta concepción tan negativa pues aún se vio muchísimo más magnificada. La menstruación era altamente impura y un símbolo del pecado de la mujer y de la imperfección de la mujer. La mujer también era impura, obviamente, pero la mujer menstruando era lo más impuro del mundo. Y todo esto, por lo que parezca, duró siglos y siglos y siglos. En el siglo XVIII y XIX incluso se pensaba como que el poder maléfico del útero era lo que causaba el suicidio y la depresión femenina, como si fuera, como, no sé, como un demonio contenido en nuestras entrañas. Y la sangre menstrual se consideraba tóxica y hasta venenosa. Incluso en 1920 hay estudios médicos en los que pues se defendía que la sangre menstrual era tóxica, y eso es porque no se descubrió como hasta la década de 1930, lo tengo por aquí, 1934 fue cuando se descubrió al fin qué era la menstruación, por qué se producía, qué función tenía, cuando se descubrió la hormona de la progesterona y se entendió un poco el porqué de todo esto y cómo funcionaba. Y todo este trayecto de siglos y siglos de machaque con la menstruación como algo negativo fue lo que desembocó en que aquella niña pequeña que era yo, que recibió su primera regla, lo entendiera y lo recibiera como algo
negativo y se sintiera avergonzada, sintiera que tenía que esconderlo, sintiera que era algo sucio, molesto, algo que no debería suceder, pero que sin embargo sucede. Y no es que aún hoy en día tengamos a la gente diciéndonos no, eres impura, tienes que esconderte durante una semana cuando tengas la regla, pero todo eso va calando en el subconsciente colectivo y está tan aceptado y tan metido en nuestras cabezas que es difícil darse cuenta de que eso es una concepción y no es un hecho. Así que volviendo a mi historia, todo esto es lo que empecé a descubrir cuando me empecé a meter en el tema de la menstruación como algo que no tiene por qué ser negativo y que puede ser reconocido como un ciclo sagrado. Y conforme me fui dando cuenta de todo esto y fui cambiando mi concepción, dejé de verla como algo negativo, lo fui deconstruyendo. La verdad es que no me costó mucho deconstruirlo porque cuando empecé a averiguar más sobre estos temas, tuvo muchísimo sentido para mí, me resonó muchísimo y no tuve una fuerte batalla interna en que una parte de mí pensaba una cosa y la otra pensaba otra, sino que lo acepté muy bien y enseguida cambió esa concepción de mí con mi ciclo menstrual. Y fue en ese momento, que además era un buen momento de mi vida, en el que me di cuenta, y recuerdo decírselo a Miquel, que mis reglas dejaron de dolerme. Y recuerdo de hecho uno de los momentos en los que se lo dije: me ha venido la regla. ¿Te puedes creer que creo que desde que empecé a pensar que no tiene por qué ser algo malo, no me duele? Cambiamos de tercio, el tiempo pasa y ahora estoy en mis 23-24 años. Empieza una época de estrés y de ansiedad en que cada vez me encuentro peor, en que alterno periodos de estar medio bien y periodos de estar muy mal, cada vez más ansiosa, cada vez más deprimida y cada vez son menos los momentos buenos y más los momentos malos y los picos muy malos. Mis reglas empezaron a doler muchísimo otra vez. En esa época yo empiezo a llevar un registro más exhaustivo de mi ciclo menstrual para conocerlo mejor y no solo saber apuntar el día en que me va a venir la regla y saber que a los 20 y pico días me va a volver a venir, sino que ya empiezo a apuntar un poco los síntomas, los comportamientos, los patrones que se repiten mes a mes a lo largo de todo el ciclo. Al llevar ya unos meses haciendo este registro me doy cuenta de que mis peores picos más depresivos y más de ansiedad se producen más o menos una semana antes de que me venga la regla y eso me hace pensar, vale, pues es síndrome premenstrual, me empeora la ansiedad y me empeora el estrés y me empeora el estado de ánimo. ¿Y qué hago? Pues nada, ¿no? Aguantarme, es síndrome premenstrual, no se puede hacer nada, no tiene cura, son las hormonas. Porque claro, es súper lógico que el cuerpo te ponga en ese estado que desgasta tanto la salud física y la salud mental y te deja hecha mierda por nada, porque son las hormonas. Pero en todo esto yo seguía empecinada en que el ciclo menstrual es algo bonito, algo con lo que nos tenemos que reconciliar y algo sagrado, y seguía trabajando en ello. Y puesto que las reglas me volvían a doler muchísimo, me planteé qué es lo que ha cambiado, por qué antes no me dolían y ahora sí. Y vi la respuesta muy clara, porque ahora estaba en un momento de estrés y de ansiedad muy bestia en mi vida, cuando antes había estado en una etapa súper feliz y súper tranquila. Y aquí hay una gran clave que me gustaría que os quedara clara, y es que el ciclo menstrual es súper sensible al estrés. Un día, mientras estaba pasando por todo esto, estaba trabajando y me puse para entretenerme un podcast que me salió sugerido sobre el ciclo menstrual como algo sagrado, y ese podcast me abrió la mente de una manera. Me da mucha pena que no me acuerdo y no he vuelto a encontrar ese podcast. No recuerdo quién lo hacía, no recuerdo cómo se llamaba, no recuerdo nada. Apareció como en mi vida en plan de regalo divino y se desvaneció después de eso porque no he vuelto a saber de él. Y ese podcast, que al fin y al cabo no era muy largo, tampoco lo explicaba tanto todo al detalle, pero junto con toda mi experiencia, todo lo que ya había aprendido, todo lo que ya había avanzado, fue como que se unió y todo tuvo mucho sentido en mi cabeza y cambió mucho las cosas. Así que ahora os voy a contar qué es lo que entendí y qué es lo que creo y qué es lo que a mí me ha servido y a mí me ha representado y a mí me ha hecho descubrir el lado tan precioso del ciclo menstrual
hasta el día de hoy. No solo la menstruación es sagrada, lo sagrado es todo nuestro ciclo menstrual. Nuestro ciclo menstrual es una representación del ciclo natural en nuestro propio cuerpo y está hecho a su imagen y semejanza. Contenemos en nosotras mismas el ciclo de las estaciones, de las fases lunares, del recorrido del sol por los cielos, del día y la noche, de la vida y la muerte. Y eso es precioso. Y tenemos que entender que no solo forma parte de nosotras en un pequeño segmento que está reducido a lo que nos sirve para la reproducción, sino que el ciclo menstrual forma parte de nosotras en todos los sentidos, nos conforma como somos, tanto a nivel físico como a nivel psicológico como a nivel espiritual. Y cada una de las fases de nuestro ciclo, cada momento tiene su porqué, tiene su motivación, tiene su función y es necesaria para que todo se mantenga en equilibrio. Todas son igualmente importantes, igual que las estaciones tienen su equilibrio y cada momento tiene su función para el ciclo natural. El ciclo menstrual, al fin y al cabo, es como la expresión tangible de nuestro propio ciclo interior. Y este ciclo no solo afecta y no solo controla la reproducción, lo afecta y lo controla todo. Y entender todo esto fue la clave para desentramar qué es lo que pasaba en mi cuerpo, para saber por qué tenía reglas dolorosas, para aprender a dejar de tenerlas, para saber cuándo lo van a ser y cómo puedo gestionarlo cuando lo sea, para reducir mi síndrome premenstrual psicológico hasta prácticamente 0, que es lo que tengo ahora. Así que todo esto ha cambiado un montón mi vida. Y antes de explicaros cada fase de este ciclo, de esta forma, en la que realmente no me voy a centrar nada en la reproducción porque creo que es mucho más interesante que nos centremos en todo lo demás que no se ve tanto, que está mucho más escondido o más invisibilizado, quiero deciros que todo lo que os voy a contar está basado en mi experiencia, está basado en mi sentir, en cómo me afecta a mí y eso puede variar de persona en persona. Todo esto se puede ver afectado por nuestro entorno, por nuestro carácter, por nuestras vivencias, por si tenemos alguna enfermedad, por nuestra forma de ser, así que no os lo toméis como algo que tenga que ir a misa, sino sencillamente como algo que os podéis cuestionar, algo que podéis evaluar en vosotras mismas y que algo que os puede servir, aunque sea para cuestionaros cómo es en vosotras. Comenzamos con la fase folicular, es la primavera en nuestro ciclo y como en la primavera toda la energía va en aumento, nos centramos cada vez más en el exterior, estamos frescas, estamos renovadas, estamos descansadas, enérgicas, motivadas y nos es mucho más fácil concentrarnos, trabajar activamente, empezar nuevos proyectos y ser activas. Es una fase de diversión, de entusiasmo, de hacer cosas, de florecer, de dirigir nuestra energía a hacernos brillar a nosotras mismas. Normalmente en esta fase sencillamente estamos a tope en todos los sentidos, tenemos fuerza y tenemos energía para llevarlo todo para adelante. Si os gustan los arquetipos, este es obviamente el arquetipo de la doncella o de la virgen, que es la expresión de la juventud, de la motivación, de pasárselo bien y de estar centrada sencillamente en una misma y en hacerse brillar. Llegamos a la fase fértil, que es el verano, el arquetipo de la madre, y es un momento en que nuestra energía se empieza a volcar hacia el exterior. Estamos más extrovertidas, estamos más sociables, tenemos más ganas de hacer cosas con los demás. Es un buen momento para trabajar porque normalmente durante esta fase sentimos más seguridad en nosotras mismas y nos sentimos más seguras de asumir responsabilidades y de no saturarnos tan fácilmente. Es el momento de mayor fertilidad reproductiva obviamente, pero es que es momento de fertilidad para todo, no simplemente para formar un hijo, sino para materializar todo aquello que nos propongamos, para crear, para dar vida a nuestros proyectos, a nuestras inquietudes, a dar amor en nuestras relaciones. Es un buen instante para crear y para formar y para trabajar aquello que queremos tenerlo en nuestra vida. Es un momento en el que estamos inspiradas, en el que tenemos ideas y no solo se quedan ahí, sino que nos resulta más fácil ponernos a trabajar en ellas porque tenemos la energía para hacerlo. Y todo esto pues nos hace muy productivas y predispuestas al trabajo durante este momento de nuestro ciclo. Hasta aquí pasa una cosa, y es que estas dos fases son muy atractivas socialmente. Cuando estamos en ellas pues estamos trabajadoras, estamos productivas, funcionamos bien
somos lo que la sociedad espera que seamos. Estamos funcionando como hacia el estándar que se nos ha enseñado que es el que tenemos que mantener. Pero ¿qué pasa? Que el ciclo tiene otra mitad y que es una mitad que no resulta tan rentable socialmente o económicamente. Y aquí es donde empiezan los problemas. Entramos en la fase lútea y la fase lútea es el equivalente al otoño dentro de nuestro ciclo. El arquetipo que la representa se suele decir que es la hechicera, pero yo prefiero llamarlo la anciana. La anciana es segura de sí misma y su sabiduría, pues es profundamente sabia, se basa en la experiencia y en sus vivencias. Nuestro nivel de energía, que hasta entonces se estaba manteniendo a tope, solo iba para arriba, era muy complaciente para todo lo que esperaban de nosotros y para todo lo que nosotras queríamos hacer, pues lentamente se va reduciendo, cada vez tenemos menos fuerzas, cada vez tenemos menos ganas de hacer actividad y cada vez nos vamos retrayendo más en nuestro interior y somos más introspectivas, porque al final el otoño, la vejez, es un momento de revisión del ciclo, de evaluar qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que hemos aprendido, de soltar aquello que no necesitamos, de procesarlo y poderlo dejar ir y de descansar, de podernos ir hacia el invierno limpias, descansadas y con todo el trabajo que teníamos que hacer ya hecho, aprendido y dejado reposar. En esta fase es un concepto clave el conocimiento sobre nosotras mismas, por eso la introspección y el aprender de nuestras experiencias. Y para ello nos disminuye la concentración, aquello que utilizamos normalmente para las otras tareas que hemos hecho durante el ciclo, pero nos aumenta la intuición, que es la parte de nosotras que nos conecta con nuestro interior y con nuestra verdadera voluntad y con las cosas que tenemos por ahí escondidillas dentro de nosotras. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pues pasa que no le hacemos ni puñetero caso a este momento del ciclo, que pasamos de él, que ni lo reconocemos en nosotras, ni lo aceptamos, ni fluimos con él, sino que empezamos a ir a contracorriente, a enfrentarnos y a darnos golpes, cabezazos contra la pared, porque pretendemos y se nos ha enseñado que debemos estar siempre en las fases de doncella o de madre, que son las favorables socialmente, las entendidas como buenas, y llegado a este punto pues no lo podemos mantener porque nuestro cuerpo está en otro momento, está en otra etapa que tiene sus requerimientos y también tiene sus funciones, pero al ir en su contra lo que nos crea es frustración de intentarlo con todas nuestras fuerzas, pero no ser capaz de rendir al mismo ritmo que estamos rindiendo. Y nos sentimos mal, sentimos incertidumbre, sentimos frustración y nos machacamos a nosotras mismas y sentimos incomprensión. Y mientras estamos nosotras perdidas ahí batallando a contracorriente contra nuestro propio ciclo, contra nuestro propio ser, nuestro cuerpo, nuestro ciclo está por su lado diciendo: oye, perdona, pero es que es otoño, es momento de revisar el ciclo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Tienes todo esto que gestionar, le tienes que hacer caso. Tienes que revisarlo, tienes que deshacerte de lo que ya no funciona y te tienes que preparar para descansar. Pero como nosotras estamos ahí a nuestra bola y no hacemos caso, pues lo que hace nuestro cuerpo es gritar más fuerte. Y grita un poquito más y tú estás cada vez más irritable. Pero no haces caso, así que grita otro poquito más y tú te pegas una discusión que no veas con alguien por una tontería. Pero es que no era por esa tontería. Es por todo lo que tu cuerpo y todo lo que tu mente y todo lo que tu espíritu te están diciendo que tienes que trabajar, que es momento de revisar y tú no lo estás haciendo. Así que cada vez grita más y todo eso pues empieza a borbotear y a salir de forma descontrolada y de forma imprevisible, porque la sombra es así, no solo para el ciclo menstrual, nuestra sombra, nuestra psique funciona así, que si no le haces caso y no reconoces y no trabajas lo que tienes que gestionar en tu interior, pues sale de formas imprevisibles y peta a lo mal. Así que recuperando un poquito el hilo de mi historia, que era ese síndrome premenstrual que me atormentaba tanto, pero que no tenía prácticamente síntomas físicos, sino que sencillamente era como que mi ansiedad y mi tristeza se volvían locas durante ese momento. Pues lo que pasaba es que mi cuerpo me estaba gritando
que no estaba gestionando lo que tenía que gestionar y que no estaba bien y que no estaba haciendo oídos sordos y no estaba haciendo nada al respecto, que estaba en un trabajo que no me gustaba nada, que estaba súper estresada llevando este trabajo y llevando por otro lado la tienda y que no estaba funcionando, que tenía miedo de dejar el trabajo, tenía miedo de lanzarme con lo que a mí me gustaba, que necesitaba profundamente descansar y no descansaba nunca. Así que ahí estaba mi síndrome premenstrual, era yo yendo completamente en contra de mi ciclo, intentando rendir siempre al 100% y fustigándome cuando no lo conseguía, pasando totalmente de lo que yo de verdad en mi interior quería y sentía por miedo y por inseguridad, y mientras tanto mi pobre ciclo y mi pobre yo interior diciéndome: es que te estoy dejando cao para que pares y escuches y cambies las cosas. Y llega la menstruación, llega la regla. La regla es el invierno, es tiempo de reposo, de silencio, de mirar hacia el interior y de limpieza y renovación de la tierra. Durante esta fase lo que necesita nuestro cuerpo es estar tranquilo, reposar y hacer la actividad que realmente le apetezca. Y lo que necesita nuestra mente y nuestro espíritu es introspección profunda y, por lo general, estar a nuestra bola. Y es que en esta fase tenemos un valiosísimo y muy mágico puente con el inconsciente. Con razón se corresponde con el arquetipo de la bruja, porque durante la menstruación se establece un puente con nuestro inconsciente brutal, con el mundo de los sueños, de lo primigenio, de lo que hay en nuestras profundidades, de la intuición, de lo salvaje que nos conforma. Es un momento para que después del trabajo que deberíamos haber hecho en la fase anterior, finalmente decidamos, desde esta conciencia tan profunda de nosotras, decidamos hacer cambios en nuestra vida que nos pongan más acorde con aquello que realmente deseamos y gestar así un renacimiento en el nuevo ciclo en el que hayamos crecido como personas. Pero ¿qué pasa si hemos estado batallando con la fase anterior en vez de fluir con ella? Pues que llegamos a la menstruación con el trabajo por hacer y llegamos cansadas, frustradas, enfadadas con nosotras mismas, tristes y sin entender qué narices pasa con nosotras. ¿Descansamos al menos durante la menstruación e intentamos fluir con ella? Pues depende de la persona, hay personas que más, hay personas que menos, pero yo creo que en general también rechazamos bastante la fase de la menstruación. Además, se suma a que es la fase en la que cumplimos menos lo que se espera de nosotras socialmente y eso nos comporta un machaque, una culpa, una incomprensión. Si queremos descansar ya nos estamos cuestionando en plan de es que la regla no es una excusa para no hacer lo que tengo que hacer, bla bla. ¿Y qué pasa? Pues que entre que traemos ya arrastrando todo lo que venía del ciclo, que estamos mucho más sensibles porque estamos mucho más conectadas con nosotras mismas y eso evidentemente hace que nos destaque mucho más aquello que no nos funciona o no nos está encajando o no nos está gustando. Y que encima pasamos también de la fase de la menstruación e intentamos seguir trabajando y seguir como si no pasara nada, pues cómo responde el cuerpo y cómo responde el ciclo: con dolor para que pares. Y es dolor también porque, como os había dicho, el ciclo menstrual es muy sensible al estrés y al final ese dolor es la manera que tenemos de sacar todo eso que guardamos y son cosas que arañan al salir y que hacen daño, que raspan. Por eso normalmente cuando un mes ha sido una mierda, pues la regla de ese mes también va a ser dolorosa y va a ser molesta. Pero conforme la regla va avanzando, nosotras vamos liberando aquello que teníamos que soltar y cada vez nos sentimos mejor y nos preparamos para una vuelta a empezar, para nuestras fases más buenas en todos los sentidos, más complacientes y que a nosotras nos resultan más cómodas porque no tenemos que pelearnos con nada ni con nadie, porque fluimos muy bien con ellas. Entonces, bueno, si no hemos trabajado lo que teníamos que trabajar, lo que pasa es que al ciclo siguiente pues vuelta a empezar porque no hemos procesado lo que teníamos que procesar y no hemos crecido. Crecer sí que hemos crecido porque siempre crecemos, lo que no hemos hecho es superado el aprendizaje que teníamos que integrar y entonces pues bueno, la cosa se repite una vez tras otra hasta que nosotras lo paremos. Y bien, pues en todo este camino y con todo este aprendizaje y desde ese entonces hasta hoy he dedicado mucho tiempo a seguir conociendo mi ciclo menstrual,
le he dedicado mucho amor, le he dedicado atención, que es al fin y al cabo lo que necesita, atención, y que fluyamos con él porque es nuestro fluir natural, nuestro cauce natural. He aprendido a reconocer cada fase, para eso el registro ayuda mucho y os lo recomiendo mucho, pero también he aprendido a reconocer cuándo estoy fluyendo en contra de alguna de las fases y cómo me afecta el ir en contra y cómo me perjudica, para darme cuenta cuando lo estoy haciendo y cambiar las cosas. Y como resultado de todo este camino, el resultado es que prácticamente nunca tengo síndrome premenstrual psicológico. Tengo algunos síntomas físicos, en plan de, pues a veces lo notas en el pecho, tengo sudores nocturnos antes de que me vaya a venir la regla, es un poco raro, pero desde hace tiempo ya no me siento ansiosa ni me siento triste cuando va a venirme la regla, porque hago mucho trabajo de introspección y trabajo mucho en intentar seguir aquello que siento y que es lo que al final tuyo te reclama cuando estás en esta fase de ciclo. Trabajo mucho en intentar conocer a mis demonios y en plantar cara y gestionar eso que tiene que ser gestionado, y no es cuestión de que tengamos la vida solucionada y que no tengamos problemas y que lo tengamos ya todo gestionado. Es sencillamente que estemos prestando atención en trabajar en eso que tenemos que gestionar. No se nos pide más. Simplemente tu yo se queda tranquilo cuando sabe que eres consciente de ello y que lo estás intentando. Y por lo general mis reglas ya no me duelen. No es como si no la tuviera absolutamente, sí que tengo como una leve molestia, pero es una molestia totalmente sobrellevable, y si se hace un poquillo más fuerte me pongo calorcito y reposo bien y me siento mucho mejor y lo llevo muy bien. Si la segunda mitad de mi ciclo ha sido muy estresante o muy chunga, entonces es cuando sí que me duele, y en ese caso me tomo un ibuprofeno, pero me lo tomo para descansar bien. No me lo tomo para seguir como si no pasara nada y seguir machacándome en vez de descansar. Conocer, cuidar y aceptar mi ciclo menstrual en toda su globalidad, no solo en esa pequeña parte que se nos ha enseñado, ha cambiado muchísimo mi vida, y ser capaz de tenerlo presente para intentar organizar un poquito, aunque sea mi vida, teniendo en consideración que esas son mis fases y mis etapas naturales, ayuda muchísimo. Yo sé que normalmente no podemos decidir no ir a trabajar porque tenemos la regla o algo así, pero cada pequeño pasito que demos para cuidarnos un poquito más ya es bueno, y además es todo como mucho un estado mental, porque muchas veces gran parte de lo mal que nos sentimos es porque no comprendemos lo que está pasando y no estamos fluyendo como tenemos que fluir con el ciclo, y el mero hecho de saber que voy a estar más improductiva cuando se acerque la regla, porque es lo natural, es lo normal en mí, ya nos va a ayudar un montón a no frustrarnos y a no sentirnos tan mal por estar intentando alcanzar un estándar como si debiéramos estar en ese estándar, cuando realmente no debemos estar en ese estándar, debemos estar en el estándar natural de nuestro ser. Así que de verdad, esta es mi experiencia propia y no tiene que ser aplicable a todos vosotros. Esto es lo que yo siento en mi persona. Creo que puede cambiar en los demás, pero sencillamente quiero invitaros a que recuperéis esa conexión con el ciclo menstrual si es que lo tenéis, que le deis la oportunidad de expresarse como algo sagrado, bonito, positivo y mágico y enriquecedor. Realmente tengo muchísimo que hablar de este tema, para un montón. Este vídeo ha sido meramente un por qué nuestro ciclo es sagrado, y reconocerlo como tal y reconocerlo como algo bueno y positivo nos puede cambiar la vida muchísimo para mejor. Pero es que podría hablaros de un montón de cosas, podría hablaros del ciclo como algo sagrado y como algo ritual, podría hablaros de prácticas concretas que os pueden ayudar a reconciliaros con vuestro ciclo, podría hacer un vídeo sobre do it yourself o manualidades o cosas hechas a mano para el ciclo menstrual, porque tengo un montón de temas así por la cabeza. Puedo hablaros del tema de la copa, de métodos de recogida de la sangre, recogida de sangre sí, recogida de sangre no, free bleeding,
métodos más sostenibles, menos sostenibles. Bueno, es que tengo cuerda para rato de este tema porque me interesa muchísimo, así que depende enteramente de vosotros y de vosotras. Decidme si os ha gustado el vídeo, si os interesaría que hablara más de todo esto. A mí me encanta el tema, me parece muy interesante, así que, pues no sé, por mí ahí lo dejo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, que sospecho que va a ser muy largo. Cuando lo edite voy a quedarme en plan, ay, no te callas, mujer. Pero de todo corazón os deseo lo mejor y os mando mucho amor y un abracito desde aquí. Nos vemos próximamente. Adeu.